Aquella mañana el vestíbulo de entrada de AI Automacao Industrial estaba a tope, lleno de energía y movimiento. Victoria Blackwell, a sus 29 años y ya al frente de compañía, cruzó el espacio con pasos firmes, luciendo un traje rosa claro que contrastado con la gravedad del medio ambiente. El celular pegado a su oreja argumentó detalles cruciales de un proyecto que podría definir el futuro de la corporación. En un rincón casi olvidado del pasillo, una niña de 7 años dibujaba en silencio. Traza formas coloridas en una hoja blanca con tus crayones. Ahí es cuando Victoria, casi por casualidad, miró ese papel. Su corazón se congeló. Allá, entre garabatos infantiles, estaba el patrón recursivo exacto que amenazaba con arruinar 3 años de trabajo y millones de inversión, el algoritmo que solo ella y su directora. El técnico lo sabía. La llamada fue cortada sin contemplaciones. Con manos temblorosas se arrodilló ante lado del niño. ¿Quién te enseñó eso?, preguntó con la voz entrecortada por una mezcla de incredulidad y urgencia. La niña levantó los ojos con calma y señaló el parte trasera del vestíbulo, donde un hombre empujaba un balde y una escobilla de goma, limpiando el suelo. Impecable. Era mi papá, respondió como si fuera lo más natural del mundo. Daniel Morrison continuó con su trabajo, otra sombra sobre el mecanismo establecido. Hule de esos pasillos corporativos. Hace 5 años, él era un hombre diferente, un nombre respetado en las revistas de ingeniería aeroespacial, un innovador cuyas soluciones. En las universidades se estudiaron técnicas para optimizar los motores a reacción. Todo cambió. Una noche de abril, cuando un conductor ebrio ignoró un semáforo en rojo y chocó con el coche de Sara. 3 días en la UCI, tomándola de la mano, haciéndole promesas. Hija de 2 años que no entendía por qué su madre no despertaba. Entonces solo vacío. Y una niña pequeña que todos los días preguntaba cuándo volvería su madre a hogar. La brillante carrera, con sus salarios exorbitantes y viajes internacionales, no tuvo espacio para una hija que necesitaba un regazo, cuentos antes de dormir, alguien que estaba presente. Daniel eligió. Cambió plantas industriales por telas. Limpieza, ecuaciones complejas para turnos de noche, reconocimiento profesional para oportunidad de ver crecer a Lily. Cuando postuló para el puesto de conserje en AI Automacao, el gerente de recursos humanos apenas miró su currículum, solo otro empleado a quien mantener. Los pisos brillaban mientras los genios, arriba, daban forma al futuro. Lily había heredado los rasgos delicados de su madre y la mente analítica de su padre. A los 7 años, veía patrones donde otros veían caos, no por obligación, sino porque el mundo de Daniel se infiltró en el de ella, en las historias sobre dinámica de fluidos que él contado antes de acostarse, en proyectos de fin de semana con piezas de juguete, en explicaciones simples de por qué las cosas funcionaron. Mientras espero a mi padre. Terminando su turno, llenó cuadernos con dibujos y notas, rodeada por guardias de seguridad que le regalaron dulces como si fuera la mascota del equipo. Edificio. Para el resto del mundo, sin embargo, ella era simplemente la hija del conserje dulce. Silencioso, invisible. Victoria Blackwell, en cambio, habitaba un universo paralelo. Graduado del MIT. El CEO más joven en la historia de la empresa, creado para el éxito por su padre banquero. Pero que había obtenido cada victoria con noches de insomnio y una rara habilidad para descifrar lo que otros no podían ver. Tu proyecto actual, un sistema de optimización impulsado por IA para motores industriales, había consumido 3 años y 40 millones en recursos. El algoritmo en el centro era la joya de la corona, custodiada 7 veces. Chávez, conocida solo por ella, y Marcus Webb, el director técnico. La promesa iba a revolucionar la eficiencia de la fábrica, pero un bucle recursivo obstinado creó fallas que nadie pudo resolverlo. 3 equipos de élite de Silicon Valley lo habían intentado. Y fracasó. Y ahora allí, en el colorido dibujo de un niño, estaba la fórmula. Idéntico al que mantenía encerrado en su laboratorio seguro.
La historia de Daniel fue una de renunciación. Antes de la tragedia, era una estrella. Ascendente, el ingeniero senior más joven de Northrop Grumman, con 2 patentes en progreso y llamadas constantes de cazatalentos. ¿Tu especialidad? Algoritmos de optimización para la propulsión a chorro, las matemáticas detrás de los motores. Más limpio, más potente, más inteligente. Sara, una maestra, apoyó su noches en la oficina con paciencia, orgullosos de cada logro. Ellos han tenido. Compraron una casa en un barrio con buenas escuelas, soñaban con tener más hijos, hasta que juntos dibujaron el plano de un taller donde podría inventar al final de semana. 3 segundos de negligencia al volante lo destrozaron todo. Después del funeral, con Lily en sus brazos llorando por su madre, Daniel tomó la única decisión que tenía sentido. Su hija necesitaba todo él, no un padre ausente a su alrededor. Busca la gloria. El mundo de la ingeniería lo exigía todo, viajes, madrugadas, fines de semana. Semana sacrificada. Lily necesitaba ayuda con su tarea, alguien que la ayudara. Aplaude tus presentaciones en la escuela. Eligió ser invisible. Prestigio cambiado. A través de la presencia, la ambición a través del afecto, los desafíos intelectuales a través de la sencillez de estar ahí. El dúplex de Riverside Heights contaba 2 historias. Por fuera, una casa modesta. Césped cortado, coche usado en el garaje, flores que Sara había plantado y que Daniel los regué religiosamente como si manteniéndolos vivos pudiera conservar algo de ellos. Poner en su interior un museo de una vida que ya no existía. Paredes cubiertas de bocetos. Técnicas, teoremas matemáticos, patentes enmarcadas pero polvorientas. Acerca de mesa de café, un modelo inacabado de un motor a reacción, cada pieza etiquetada con tus necesidades de escritura. Montones de revistas científicas estaban amontonados junto a libros que no tuvo el valor de tirarlo. No fue una decoración, fue un homenaje. Como dejar la taza de café de Sara en el mismo lugar como si en cualquier momento podría usarlo de nuevo. Todas las noches, después de que Lily se iba a dormir, Daniel se sentaba en esa habitación. Cargado de recuerdos. Problemas resueltos que ya no le importaban a nadie. Poseía habilidades que el mundo había dejado atrás, como si, en algún rincón de la mente todavía creía en un retorno que sabía era imposible. El universo de Victoria funcionaba bajo otras reglas, comidas de negocios, reuniones. Gestión, proyecciones trimestrales. Su apartamento en el último piso con vista al ciudad era un reflejo de su vida, líneas rectas, objetos caros elegidos por un decorador, nada personal más que arte abstracto que transmitía sofisticación. El padre. Llamado semanalmente para discutir las tendencias del mercado, nunca para preguntar si ella estaba feliz. Su madre envió invitaciones a eventos benéficos donde se podría presentar a personas interesantes. Victoria fue, sonrió, trabajó, volvió. Sola en su inmaculado espacio y abrió su cuaderno hasta que el cansancio la venció. El problema del algoritmo la había estado carcomiendo durante semanas. Si no se resuelven, los contratos se disolverían, los inversores demandarían a la empresa y la quiebra sería inevitable. Ese dibujo de Lily no fue solo como su trabajo, fue la evolución. Lo que buscaban, dibujado con tiza morada por la mano de un niño que, técnicamente, no debería entender nada sobre ese universo. Esa noche en su oficina, Victoria. Me quedé mirando la hoja de papel al lado del teclado, tratando de conectar los puntos de una ecuación imposible. Frente a él, Marcus Webb sudaba frío, a pesar del aire acondicionado. Necesito que entiendas algo, dijo, su voz cortante como una cuchilla. Eso. La fórmula existe solo en 2 lugares, mis notas privadas y nuestro servidor blindado. O violaste el protocolo o tenemos un problema mucho mayor. Marcus sacudió la cabeza desesperadamente. Victoria, lo juro por la vida de mi madre. No hablé esto con cualquiera. Mi esposa ni siquiera sabe en qué proyecto estoy trabajando. Observado atentamente. Marcus era ambicioso y a veces negligente con los gastos familiares.
Compañía, probablemente involucrado con alguien en finanzas, pero no fue tonto al punto de filtrar secretos que destruirían sus propias opciones sobre acciones. Entonces. Explica, dijo lentamente como una niña de 7 años garabateaba nuestra. Algoritmo patentado mientras esperaba a su padre en el vestíbulo. La respuesta no llegó. Las imágenes de seguridad que Victoria revisó no mostraban nada sospechoso. Lily llegó puntualmente a las 3:30 de la tarde, hizo su tarea, garabateó sus dibujos y se fue con su padre a las 11 de la noche. Sin acceso no autorizado. Sin contactos sospechosos. Solo un niño con marcadores y papel sosteniendo conocimiento que no debería existir fuera de un laboratorio con 7 cerrojos. Ya ves. La decisión de visitar la casa de Daniel tomó por sorpresa incluso a Victoria. Directores ejecutivos. No realizaron visitas domiciliarias a los cuidadores. Pero eso trascendió jerarquías. Corporativo. Necesitaba entender cómo su secreto mejor guardado había apareció en el garabato de un niño. El viaje hasta Riverside Heights la llevó por calles que nunca antes había visto, el centro de la ciudad. Anuncios decadentes, escuelas envejecidas, un pedazo de Estados Unidos que existía en paralelo a su Tesla y sus opciones sobre acciones. La casa adosada estaba en una calle tranquila, con la luz del porche encendida y juguetes esparcidos por el césped. Victoria aparcó cuestionando su propio juicio. ¿Y si fuera una trampa? ¿Del espionaje corporativo? ¿Y si Daniel Morrison fuera mucho más que parecía? Aún así, llamó a la puerta. Impulsado por la desesperanza y la curiosidad, Daniel contestó el teléfono aún vestido con su uniforme. Trabajo con cansancio evidente en su postura. Su sorpresa al verla pronto cedió. Dar paso a una preocupación cautelosa, seguida de una neutralidad calculada. Señorita Blackwell. La pregunta no se hizo, pero estaba ahí en capas porque estás aquí. ¿Qué deseas? ¿Qué hizo Lirio? Victoria se sintió por primera vez en años, inesperadamente nerviosa. Señor Morrison, tenemos que hablar sobre el dibujo de su hija. El salón destrozó todas tus expectativas. Sí, los muebles fueron usados, alfombra gastada, pero las paredes contaban otra historia. Proyectos técnicos cubiertos. Cada superficie. Las ecuaciones estaban distribuidas en pizarras. Maquetas de motor. En diferentes etapas de montaje. Esta no era la casa del cuidador, sino la estudio congelado en el tiempo de un ingeniero, un museo de ambiciones abandonadas. Daniel notó su asombro. ¿Quieres saber sobre la fórmula?, dijo en voz baja. No era una pregunta, sino una reconocimiento. Lily apareció en la puerta abrazando un conejo de peluche, mirando con los ojos muy abiertos. Demasiado atento para un niño de 7 años. Lily, cariño, termina tu lectura. Lo comprobaré más tarde. La niña asintió y desapareció por el pasillo. Daniel señaló un sillón. ¿Café? Victoria negó con la cabeza, todavía absorbiendo la atmósfera. ¿Eres ingeniero? De nuevo, no era una pregunta. La sonrisa de Daniel era amarga. Fue en el pasado. Hace 5 años. Se sentó en la silla y la historia se derramó, la muerte de Sarah, la decisión de crear Lily sola, la transformación de respetada ingeniera a conserje invisible. Los patrones que dibuja Lily no son exactamente su fórmula, pero son relacionado con mi trabajo en el sector aeroespacial. Optimización recursiva para la eficiencia de combustible. Ella creció rodeada de estos conceptos desde que podía caminar. Victoria procesó la información, su mente corriendo con las implicaciones. Señor Morrison. Daniel. Esta fórmula que diseñó su hija puede resolver un problema de $40 millones. Hemos tenido 3 equipos trabajando en esto durante meses. Él se encogió de hombros. A veces me ve trabajando cuando debería estar durmiendo. Niños. Absorber más de lo que imaginamos. Victoria se inclinó hacia adelante. Necesito tu ayuda. Oficialmente.
Como consultor. La expresión de Daniel se endureció. Elegí esta vida, señorita Blackwell. Lily necesita estabilidad, no una padre que nunca está en casa. Quería discutir, pero vio la determinación en sus ojos. Ese hombre sacrificó todo por su hija. Tus 40 millones no significaron nada frente a eso. Devorando. Victoria se levantó para irse, pero dudó. Si cambias de opinión, dejó su tarjeta en la mesa de café al lado del modelo de un motor. Daniel no lo entendió. Las siguientes semanas fueron de crisis. Alguien filtró la noticia sobre el problema. Algoritmo para TechCrunch. Los gigantes de la IA y la automatización están al borde de la quiebra debido a algoritmo defectuoso, reza el titular. Las acciones se desplomaron un 30% en 2 días. Los competidores daban vueltas como buitres, difundiendo rumores de adquisiciones hostiles. Victoria trabajó 20 horas al día, tratando de mantener la confianza mientras el director financiero actualizado sobre el agotamiento de los recursos. Miembros del consejo marcados. Reuniones de emergencia exigiendo soluciones. Marcus Webb presentó correcciones cada uno. Cada vez más desesperados, y todos fracasaron. Los equipos de ingeniería se sintieron frustrados. Luego se dieron por vencidos. Mientras tanto, Daniel continuaba con su rutina nocturna, trapear, vaciar botes de basura, invisibles para los aterrorizados ejecutivos que pasaban corriendo junto a él. Escuchado fragmentos de conversaciones, entendió la magnitud del problema, reconoció errores en su planteamiento. Pero él había tomado su decisión. Lily importaba más que algoritmos. El frenesí mediático se intensificó. La caída del niño mimado de la tecnología, anunció él. Diario de Wall Street. El padre de Victoria llamó, no para ofrecer apoyo, sino para criticar su liderazgo. Ex empleados dieron entrevistas anónimas que sugerían incompetencia. El consejo programó una moción de censura. Victoria se paró frente a la ventana de la oficina, mirando las luces de la ciudad, preguntándose si así fue como cayeron los imperios. Mientras Roma ardía, su teléfono vibró, otro periodista buscando comentarios. Ignorado. Regresó al tablero blanco donde había rediseñado la fórmula una y otra vez, buscando la percepción. Eso todavía se le escapaba. El suelo limpio le reflejaba su fracaso. Fue entonces cuando vio a Daniel en la puerta, sosteniendo su escobilla de goma pero sin usarla. Estudiando su pintura con una expresión que reconoció inmediatamente, la de un ingeniero enfrentado a un problema solucionable. Lo están abordando mal, dijo en voz baja. Victoria se dio la vuelta con la esperanza y el escepticismo luchando en su pecho. El bucle recursivo no es el problema. Es la solución. Estás tratando de eliminarlo. Cuando deberían amplificarlo. Dejó la escobilla de goma a un lado, cogió un rotulador y empezó a dibujar. Tus manos se movían con una confianza olvidada hacía mucho tiempo. Las ecuaciones fluían por todos lados. Victoria miró hipnotizada. Este no era un conserje repitiendo algo que había escuchado. Por casualidad. Fue experiencia profunda e intuitiva. Del tipo que solo surge de años de trabajo. Alto nivel. Daniel se alejó. Ejecute esta modificación en su simulador. Victoria agarró la computadora portátil y sus dedos volaron sobre el teclado. La simulación que fue. Falló cientos de veces y de repente funcionó. Los números alineados, las métricas de eficiencia se dispararon. Dios mío, susurró. Daniel ya estaba alcanzando su escobilla de goma. Espera, llamó Victoria. Te necesito en este proyecto. Nombra tu precio. Se detuvo en la puerta. Ya te lo dije. Ya no soy esa persona. Y se fue dejándola allí con la solución en la pizarra. La salvación al alcance, pero dependiente de un hombre que había elegido las escobillas de goma en lugar de las ecuaciones. La conversación que cambiaría todo ocurrió en la cafetería, a las 2 de la madrugada.
Victoria. Encontré a Daniel comiendo un sándwich con Lily durmiendo en el banco junto a él, la tarea extendida sobre la mesa. Aún no ha terminado su proyecto de ciencias, explicó, apartando un mechón de cabello del rostro de su hija. Victoria se sentó frente a ellos, demasiado agotada para fingir. La junta me despedirá mañana si no encuentro una solución. Daniel siguió comiendo. Ya tienes la solución. Lo dibujé en tu tablero. La frustración de Victoria se desbordó. Necesito más que dibujos. Necesito a alguien que entienda, que pueda implementar, defender ante los inversores. Daniel miró a su hija dormida. Afrontó cada obstáculo con la misma determinación que los había unido en aquel primera crisis. Victoria no retrocedió ante las amenazas de su padre, un hombre que siempre había medido el valor de las personas por el tamaño de sus cuentas bancarias. Ella simplemente lo miró fijamente durante una tensa cena en el club de campo, los cubiertos plata reflejando la luz de los candelabros mientras cortaba el filete con precisión quirúrgica. ¿Preferirías que perdiera a la única persona que me hace sentir humano, o que pierda a la única persona que me hace sentir humano? ¿La empresa sigue creciendo con un algoritmo que solo existe porque existió? Su voz era baja, pero cada sílaba era un martillo. Elige, padre. Pero debes saber que por la primera vez no pido permiso. El silencio que siguió fue tan denso que incluso el sonido de los tenedores contra la porcelana pareció cesar. Su padre, acostumbrado a doblar su testamento con un cheque, encontró por primera vez una hija que no tenía precio. Mientras tanto, Daniel luchaba con sus propios demonios. No fue el dinero, ya lo era. Había demostrado que podía vivir con poco. Fue el peso de ser el proyecto de Victoria, él. Tenía miedo de que, para ella, él fuera solo un problema más a resolver. Eficiencia implacable. Hasta que una noche, después de que Lily durmiera, le tiró el guante. ¿Sabes lo que dicen en la oficina? Que soy tu juguete benéfico. Que estás jugando a Robin Hood con el conserje. Se le quebró la voz, pero los ojos no apartaron la mirada. No quiero ser tu caso de caridad, Victoria. No el tuyo. Secreto sucio. Podría haber argumentado lógicamente con hechos sobre cómo él la había salvado. Empresa. Podría haber recordado que nadie la vio desmoronarse por un hombre. Mucho menos por alguien que limpiaba los baños que ella usaba. Pero en lugar de eso lo hizo. Algo que lo dejó sin palabras, lloró. No eran las lágrimas silenciosas de un ejecutivo. Hubo sollozos feos, manos temblando. Mientras se arrancaba el collar de perlas que llevaba como armadura. ¿Crees que no sé cómo se ve eso? Su voz era ronca. No. Veo las miradas, no oigo los susurros. Pasé toda mi vida siendo la mujer de hielo y ahora por primera vez siento algo que no puedo controlar, no puedo optimizar, tragó. Y sí, tengo miedo. Miedo a arruinarlo todo. Miedo de que un día te despiertes y te des cuenta de que no soy más que mi maletín. Presentaciones y mi plan quinquenal. Daniel no dijo nada. Él simplemente la atrajo hacia él, sintiendo sus hombros temblar. El olor a perfume caro mezclado con el sudor de la desesperación. Fue allí con Victoria. Vulnerable en sus brazos, que entendió, el verdadero poder no estaba en ser invencible, sino en dejar que alguien vea tus cicatrices. Los rumores, por supuesto, no han cesado. La prensa económica especuló sobre él. Misterio del genio detrás del algoritmo, mientras los tabloides más baratos inventaban historias sobre el tórrido romance del director ejecutivo con un empleado. Pero Victoria enfrentó él. Tormenta con una estrategia que nadie esperaba, la transparencia selectiva. En entrevista exclusiva con Fortune, ella no negó la relación. Tampoco lo confirmó. Simplemente sonrió de esa manera que hizo sudar a los accionistas y él dijo: la innovación suele surgir de donde menos la esperamos. Mi mayor lección como el líder estaba aprendiendo a reconocer el talento donde quiera que esté, una pausa. Calculado, asterisco y valorar a las personas que tienen el coraje de ser auténticas incluso cuando el mundo exige máscaras.
El mensaje fue claro. Y cuando un periodista insistió preguntándole si estaba comprometer la integridad corporativa, Victoria inclinó la cabeza, sus ojos brillando con un desafío que solo Daniel reconocería. ¿Ha oído hablar alguna vez de la sinergia, señor? A veces nacen las mejores soluciones cuando derribamos las paredes entre los pisos. Las acciones de la empresa subieron un 8% al día siguiente. Pero el verdadero cambio se produjo en los pequeños momentos. En las mañanas cuando Daniel dejó un café en el escritorio de Victoria con una nota adhesiva, para la mujer que hace. Lo imposible parece fácil, incluso cuando no lo es. En las noches en que Lily se quedaba dormida en el sofá de la sala de Victoria, mientras los dos trabajaban uno al lado del otro, ella en informes, él en ecuaciones, intercambiando miradas que decían más que cualquier hoja de cálculo. Hasta el día en que Daniel llegó a la oficina con un sobre arrugado. Encontré esto en los archivos. Es la patente original de Sara. Su voz era tensa. Ella nunca se rindió conmigo. Incluso cuando renuncié a todo. Victoria abrió el documento con cuidado y le temblaron los dedos al ver la firma de la mujer. Mujer que había amado a Daniel lo suficiente como para creer en él cuando nadie más lo hacía. Fue entonces cuando comprendió la magnitud del legado que llevaban y él. Cuán frágil y precioso era lo que estaban construyendo. ¿Y si nos equivocamos? Susurró más para sí misma que para él. Daniel tomó su mano y sus dedos callosos tocaron su suave piel. Ya lo arruinamos. Varias veces. Su sonrisa era torcida, honesta. Pero así es como algo real se construye, Victoria. No evitar errores. Aprendiendo a arreglarlos juntos. Y por primera vez creyó que podía hacerlo. Pelearon por dinero cuando ella insistió en pagar la cuenta. Para el momento en que las reuniones de último momento restaron importancia a las cenas familiares. Para el futuro cuando tú. Los mundos parecían separados por un abismo de expectativas y realidades. Pero fue precisamente en estas tensiones donde encontraron una armonía inesperada. Victoria encontró paz en la simplicidad de la vida de Daniel, en los cuentos antes de dormir. Batallas por los deberes, los sábados por la mañana oliendo a panqueques. Quemado. Él, a su vez, redescubrió la estimulación intelectual en los desafíos. Sus ideas estratégicas en conversaciones nocturnas sobre negocios y tecnología. Donde sus manos callosas dibujaban soluciones en el aire mientras hablaba de mercados e innovación. Lily floreció con dos adultos dedicados a nutrir no solo su intelecto, sino también su alma. La confianza de la niña floreció como las flores que Victoria había plantado en el jardín. Huerto escolar, un gesto que en aquel momento parecía pequeño, pero que ahora se ha convertido en. Reveló una metáfora de todo lo que estaban cultivando. El escándalo estalló 6 meses después. Un fotógrafo captó a los tres en la obra del colegio. De Lily, el brazo de Daniel alrededor de Victoria, las sonrisas intercambiadas, la imagen. Sentimiento innegable de una familia. El CEO tiene una aventura secreta con el conserje impreso en él. Titulares. Las acciones se desplomaron. La Junta programó reuniones de emergencia. Hacia. Las redes sociales se dividieron entre románticos y ciristas, entre los que vieron un cuento de hadas modernas y aquellos que vieron la explotación. Pero Victoria se enfrentó al consejo. Con la columna recta y los números en la punta de la lengua. Mi vida personal no afecta mi capacidad para liderar esta empresa. Los beneficios aumentaron un 40%. El algoritmo tiene 3 nuevas patentes. Nos estamos expandiendo. Internacional. Si quieres despedirme por encontrar la felicidad, explícaselo al accionistas. El consejo retrocedió de mala gana. Daniel, a su vez, enfrentó sus propias batallas. Los colegas que antes lo ignoraban ahora querían selfies. Llegaron ofertas de trabajo. De competidores deseosos de capitalizar su historia. Cuestionaron sus intenciones. Como si el amor pudiera calcularse en salarios o beneficios. Él rechazó todo.
Todas las noches volvía a su cubo y a su escobilla de goma, eligiendo el anonimato que Victoria nunca podría haberlo hecho. La propuesta llegó donde todo empezó, en el vestíbulo, donde Lily había garabateado eso. Fórmula años antes. Daniel había ahorrado durante meses para comprarse un anillo solitario. Demasiado modesto para sus estándares, pero cargado de significado. No fue un diamante de gala, era una promesa. Y lo hizo en una noche cualquiera, con Lily haciendo los deberes y Victoria analizando informes junto a ellos. No tengo mucho que ofrecer, dijo arrodillándose junto a su silla. Ni yates, ni mansiones, ni bailes benéficos. Solo un hombre que arreglar las cosas, una hija que te quiera y la certeza de que siempre elegiremos una. Entre sí sobre todo. El sí de Victoria llegó entre lágrimas, mientras Lily saltaba para abrazarlos. Hasta él. Los guardias de seguridad, discretos en un rincón, se secaron los ojos. El anillo era perfecto precisamente porque no lo era. Porque no representaba una obligación, sino elección. No fue una fusión de intereses, fue una alianza de almas. Se casaron 8 meses después en el patio trasero de Daniel, transformado por luces parpadeantes y flores del jardín de Sara. Victoria lució un vestido sencillo comprado en una tienda común. Daniel vestía un traje que le había prestado su hermano. Lily era una florista, un paje y una florista. Asumiendo sus tareas con la seriedad de quien comprende la importancia de ese día. En la lista de invitados, los multimillonarios se sentaron junto a profesores, ingenieros. Los trabajadores aeroespaciales compartían escritorios con los limpiadores del turno de noche. Incluso el padre de Victoria. Ella asistió en contra de su voluntad, y se sorprendió al ver la felicidad en el rostro de su hija. Que ningún éxito profesional le había dado. La ceremonia fue breve, los votos íntimos. Daniel prometió apoyar sus ambiciones sin que perdiera de vista lo que importaba. Victoria prometió poner a la familia por encima de todo. Cualquier algoritmo o margen de beneficio. Lily, imposible de ignorar, interrumpió. Prometer que les ayudaría a recordar lo esencial. En la recepción había pastel de supermercado y una lista de reproducción del celular de Daniel, pero la alegría era genuina. Marcus Webb, un poco borracho, admitió que Daniel era el ingeniero más brillante que he conocido. Los guardias de seguridad formaron un guardia de seguridad. Honraron con sus linternas mientras la pareja bailaba en el pequeño patio trasero. Debería haber sabido que cambiarías todo, susurró Victoria, recordando de esa primera pregunta sobre la fórmula. Daniel la acercó más. Lily cambió todo. Simplemente nos tomó un tiempo darnos cuenta.